Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un libro fascinante, Burlar al Diablo de Napoleon Hill. Un libro con una historia interesante, ¿no? Estuvo oculto durante décadas. Imagínate, escrito en 1938 y publicado en el siglo XXI. ¿Y por qué tanto secreto? Bueno, parece que en su época era un poco controversial. Ya veo. De hecho, fue escrito cuando el mismo Hill, el maestro del éxito, estaba pasando por una crisis personal durante la Gran Depresión. Ajá. ¿Y cómo se relaciona eso con burlar al diablo? Pues Hill se dio cuenta de que para superar sus propios miedos e indecisiones, para vencer a su propio diablo interior. Tenía que aplicar sus propias enseñanzas. Exacto, y para eso decidió entrevistar al mismísimo diablo. ¡Wow! ¿En serio? Sí, una entrevista al diablo para descubrir las raíces del fracaso. ¿Y cómo lo hizo? ¿Lo tomó de forma literal o metafórica? Hill juega con la ambigüedad, nos deja a nosotros la interpretación. Lo que sí queda claro es que el diablo no es un ser con cuernos, sino la personificación de todo lo que nos frena. Lo que nos sabotea. Y su arma principal, según confiesa el diablo, es la indecisión. La indecisión. Esa parálisis que nos impide avanzar. Y lo sorprendente es que el diablo da ejemplos de cómo la usa, ejemplos que siguen vigentes hoy en día. ¿Cómo cuáles? Habla de los cigarrillos usados para debilitar la voluntad. Es cierto. O de cómo se usa el miedo y la incertidumbre para manipular y allanar el camino a las dictaduras. Uf. Es como si el diablo conociera a la perfección las debilidades humanas. Totalmente. Y no olvidemos su estrategia de usar el amor al dinero y al placer para distraernos de nuestras verdaderas metas. Caemos en esa trampa sin darnos cuenta. Demasiadas veces. Ajá. Pero no te preocupes, Hill no nos deja a la deriva. A través de este diálogo con el diablo, nos revela 7 principios para combatir su influencia 7 principios para liberarnos de sus garras. y tomar las riendas de nuestro destino. Me encanta. Háblame de esos principios. ¿Cuál te parece el más importante? Para mí, la base de todo es la definición del propósito. Tener una meta clara, un norte que guíe nuestras decisiones. Sin un propósito, vagamos sin rumbo. Como un barco a la deriva. Es como si el diablo nos susurrara, no importa lo que hagas, no llegarás a ningún lado. Y la definición del propósito es el escudo contra esa voz. Nos da la fuerza para decir, yo sé a dónde voy, tengo un objetivo y no me rendiré. Exacto. El que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Tener un propósito definido nos da dirección, nos impulsa a actuar, nos ayuda a vencer la indecisión. El arma favorita del diablo. Y aquí entra en juego otro principio fundamental, la autodisciplina. Claro. Sin disciplina, el propósito se queda en una mera intención. La autodisciplina es la que nos permite convertir los sueños en realidad. Vencer la procrastinación, resistir las tentaciones, mantenernos enfocados en la meta. ¿Dirías que la autodisciplina es como un músculo que hay que entrenar? Sin duda. Requiere esfuerzo y constancia, pero los resultados valen la pena. La autodisciplina nos libera de la tiranía de nuestros impulsos y nos convierte en dueños de nuestro destino. Es fascinante cómo Hill, a través del diablo, nos revela las claves para el éxito. Pero, ¿qué hay de la colaboración? Ahí entra el principio de mente maestra. El poder que surge cuando unimos fuerzas con personas que comparten nuestra visión. Es como si cada miembro del equipo aportara una pieza del rompecabezas. Y juntos construyen algo mucho más grande. Y aquí viene una sorpresa del libro. El diablo admite que el fracaso puede ser una bendición. El fracaso. Una bendición. Explícame eso. El diablo revela que el fracaso puede romper nuestros patrones de pensamiento negativos Nos obliga a revaluar nuestras estrategias. y en última instancia nos lleva a un éxito aún mayor. Es como un golpe de realidad, un sacudón que nos despierta. Piensa en Thomas Edison y sus miles de intentos antes de inventar la bombilla. Cada fracaso lo acercó más a su objetivo. Exactamente. El fracaso puede ser un maestro invaluable. Y hablando de caminos, el libro también explora la importancia del entorno. ¿Te refieres al entorno físico o al social? A ambos. El diablo nos advierte sobre los peligros de los entornos negativos, esos que nos arrastran hacia abajo. Como un pantano que nos succiona y nos roba la energía. Pero también nos recuerda que podemos elegir nuestro entorno mental, Controlar nuestros pensamientos, nuestras lecturas, nuestras conversaciones. cultivar un ambiente mental positivo, incluso en un entorno físico desafiante, Y por supuesto el entorno social también es clave. rodearse de personas que nos apoyan, nos inspiran y comparten nuestros valores. Como un equipo de apoyo que nos anima a seguir adelante. Y hablando de desafíos, hay un tema que el diablo critica con dureza: la educación y la religión tradicionales. En serio, ¿qué tiene de malo la educación y la religión? Según el diablo, estos sistemas, en su forma tradicional, no nos enseñan a usar nuestra mente de manera efectiva. Nos llenan de información, pero no nos dan las herramientas para aplicarla. Nos enseñan qué pensar, pero no cómo pensar.
Y eso nos hace vulnerables a la manipulación. Y a la indecisión, las armas favoritas del diablo. Exacto. Hill nos invita a convertirnos en estudiantes de nuestra propia mente, aprender a observar nuestros pensamientos, cuestionar nuestras creencias. Desarrollar el pensamiento crítico, la autodisciplina y la definición del propósito. La verdadera educación es la que nos empodera para hacer nuestra mente y alcanzar nuestras metas. Hemos cubierto mucho en esta primera parte. Las tácticas del diablo, la importancia del propósito, la autodisciplina, la mente maestra, el poder del fracaso, la influencia del entorno. Y lo mejor está por venir. En la siguiente parte exploraremos a fondo la crítica a la educación y la religión y las estrategias para convertirnos en no indecisos. Y usar el poder de nuestra mente para alcanzar el éxito y la felicidad. No se pierdan la segunda parte de nuestro Deep Dive en Burlar al Diablo. Seguimos explorando Burlar al Diablo. En la primera parte vimos cómo el diablo, esa fuerza que nos sabotea, usa la indecisión como su arma principal. Y cómo Hill nos propone 7 principios para combatirlo. Exacto. Hoy profundizaremos en la crítica que hace Hill, a través del diablo, a la educación y la religión tradicionales. Una crítica que puede sonar polémica, pero que nos invita a reflexionar. Me intriga, ¿en qué consiste esa crítica? Bueno, Hill argumenta que estos sistemas, a menudo, se enfocan en la memorización y la obediencia a dogmas. En lugar de fomentar el pensamiento crítico. Exacto. Nos dicen qué pensar, pero no cómo pensar. Es decir, nos dan el mapa, pero no la brújula. Exactamente. Y eso nos hace vulnerables a la manipulación y a la indecisión. Al miedo a cuestionar. Ahí es donde el diablo se aprovecha. Claro. Si no pensamos por nosotros mismos, si no analizamos la información, si no tomamos decisiones conscientes. Seremos marionetas en manos de quienes sí saben usar su mente para manipular. Hill, a través del diablo, nos advierte sobre la educación que adormece la mente, En lugar de despertarla, que nos convierte en seguidores pasivos. en lugar de líderes creativos. Y esto se aplica a la educación formal y a la religión, ¿verdad? Por supuesto. En la religión, a menudo, se nos presenta un dogma inflexible, Un conjunto de reglas a seguir sin cuestionar. bajo amenaza de castigo, Es decir, creer ciegamente, sin usar la razón. sin buscar nuestra propia verdad, Y eso, según Hill, nos aleja del verdadero poder espiritual, que reside en conectar con nuestra propia sabiduría interior. con esa inteligencia infinita de la que habla Hill. Exacto. Es interesante porque Hill no niega la importancia de la educación ni de la espiritualidad. Lo que critica es la forma en que se nos presentan, La rigidez que limita nuestro potencial nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. de tomar decisiones conscientes, Exactamente. Hill nos invita a buscar una educación que nos empodere que nos enseña a usar nuestra mente para crear, para innovar, para resolver problemas, y una espiritualidad que nos conecte con nuestra esencia, con nuestra propia divinidad. en lugar de someternos a dogmas externos, Un llamado a la libertad de pensamiento, a la autonomía intelectual, a la búsqueda de nuestra propia verdad. tanto en lo educativo como en lo espiritual. Y aquí cobra importancia la definición del propósito. Si tenemos un norte claro, somos menos vulnerables a la manipulación. A la indecisión, a la falta de rumbo. Exacto. Si sabemos a dónde queremos ir, no nos dejamos arrastrar por las corrientes. Por las imposiciones de sistemas que buscan controlarnos. La definición del propósito nos da fuerza para cuestionar, para discernir, para elegir lo que realmente nos nutre, lo que nos impulsa a crecer. Y para tomar esas decisiones, para discernir entre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica. Necesitamos el pensamiento crítico. Analizar la información objetivamente. Identificar los sesgos, las falacias. Pensar por nosotros mismos, llegar a nuestras propias conclusiones. Exacto. Y para eso necesitamos cultivar la curiosidad, La apertura a nuevas ideas. la disposición a cuestionar nuestras propias creencias. Y aquí entra la importancia del entorno. El entorno influye en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, Claro, si nos rodeamos de personas que piensan igual, que no nos desafían, corremos el riesgo de estancarnos. de perder la capacidad de crecer, Y nos invita a buscar entornos que nos estimulen, que nos inspiren, que nos pongan en contacto con ideas nuevas. con perspectivas diferentes, Salir de nuestra zona de confort. explorar nuevos territorios, Conversar con quienes piensan diferente. leer libros que desafíen nuestras creencias. Y aquí entra la mente maestra. La colaboración con personas que comparten nuestra visión, pero que aportan perspectivas diferentes. Enriquece nuestro pensamiento. Nos ayuda a ver las cosas desde otro ángulo. Es como si cada miembro del equipo aportara una pieza de rompecabezas. Y juntos construyen una imagen más completa.
La mente maestra nos ayuda a romper con la rigidez, con la estrechez de miras, Nos impulsa a crecer, a expandir nuestra mente. a abrazar la diversidad de pensamiento. Exactamente. Es fascinante cómo Hill, a través de este diálogo con el diablo, nos revela claves para liberarnos. De las trampas que nos impidan alcanzar nuestro potencial. Y aún hay más. En la próxima parte exploraremos el poder del fracaso como motor de aprendizaje. La importancia de la armonía en las relaciones. Y la fuerza de la fe como combustible para alcanzar nuestros sueños. Ya en la recta final de nuestro deep dive en burlar al diablo. En las partes anteriores, desenmascaramos las tácticas del diablo, esa fuerza que nos empuja a conformarnos con menos. Que nos susurra al oído que nos rindamos. Pero Hill nos equipa con 7 principios para combatirlos. 7 herramientas poderosas. Y ahora, en esta última parte, me gustaría centrarme en cómo aplicar estas herramientas en nuestra vida diaria. Me parece fundamental, porque de nada sirve conocer las estrategias y los principios si no los ponemos en práctica. Exacto. Por ejemplo, la definición del propósito, ese escudo contra la indecisión. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo definimos nuestro propósito en este mundo tan ruidoso y confuso? Hill nos invita a hacernos preguntas profundas. Preguntas. Sí, preguntas como, ¿qué nos apasiona? Ajá. ¿Qué nos motiva a levantarnos cada mañana? ¿Qué huella queremos dejar en el mundo? Buscar en nuestro interior. Exacto, un viaje de autodescubrimiento para encontrar esa llama que nos da sentido. Esa llama que nos impulsa. Y una vez que la encontramos, debemos alimentarla con la autodisciplina. El combustible para avanzar. Sin disciplina, el propósito se queda en una simple intención. Es como tener un barco sin remos. Podemos tener el mapa, saber a dónde ir, pero sin la fuerza para remar, nos quedaremos varados. La autodisciplina es el motor que convierte los sueños en realidad. Nos ayuda a vencer la procrastinación, a resistir tentaciones, a levantarnos cuando caemos. Y caer a veces es inevitable. Hablamos del fracaso como una bendición, pero ¿a quién le gusta fracasar? Duele, desmotiva, nos hace dudar. ¿Cómo convertimos el fracaso en un maestro? Hill nos enseña a verlo no como un fin, sino como una oportunidad para aprender. Cada vez que caemos podemos elegir quedarnos en el suelo o levantarnos y analizar qué salió mal. Aprender de los errores, Exacto, como si la vida nos diera una señal para ajustar el rumbo. para mejorar. Y para no repetir los mismos errores, para aprovechar la lección, Hill nos recuerda la importancia de la mente maestra, Colaborar con personas que nos inspiran, que nos desafían. que nos ayudan a ver las cosas desde otras perspectivas. A veces estamos tan cerca del problema que no podemos verlo con claridad. Necesitamos la visión de otros, una crítica constructiva. Es como un equipo de apoyo que nos anima y a la vez nos ayuda a mejorar. Exacto. Y para que la mente maestra funcione, Hill nos habla de la armonía en las relaciones. Armonía. En estos tiempos de tanta discordia y polarización, ¿cómo la cultivamos? Hill nos da algunas claves. La primera es la empatía. Ponernos en el lugar del otro. Entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños, ver el mundo a través de sus ojos. Comprender su perspectiva, aunque sea diferente a la nuestra. Y la segunda clave es la comunicación asertiva, Expresar nuestras necesidades con claridad y respeto. sin agredir ni manipular. Una comunicación basada en el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones, La armonía no implica la ausencia de conflicto. sino la capacidad de resolverlo constructivamente. Exacto. Y para mantenernos firmes en nuestro propósito, para no desfallecer, para no dejarnos vencer por el miedo, Hill nos habla de la fe. La fe. Una palabra a veces mal interpretada, asociada solo a la religión. Hill le da un significado más amplio. ¿Te refieres a la fe en nosotros mismos? Sí, en nuestras capacidades, en nuestro potencial, pero también a la fe en algo más grande que nosotros, A esa inteligencia infinita. a la conexión con esa fuerza creadora que fluye en el universo. Como si no estuviéramos solos en este viaje. Que hay una fuerza que nos guía, Que nos sostiene. que nos impulsa. Burlar al diablo ha sido un viaje fascinante a través de la mente humana. Hemos explorado las estrategias del diablo, esa fuerza que nos sabotea, que nos invita a la mediocridad. Pero también hemos descubierto las herramientas para vencerlo, para construir una vida plena, alineada con nuestro propósito. Hill nos ha dejado una guía práctica para tomar las riendas de nuestro destino. Para convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Seguiremos siendo marionetas del diablo o nos atreveremos a burlar sus trampas? La decisión está en nuestras manos. El poder reside en nosotros, en nuestra capacidad de elegir, de actuar, de crear. Burlar al diablo nos da la hoja de ruta. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Les invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir creciendo. Hasta la próxima en The Deep Dive.